Hermanos, hermanas, amigos, amigas, en estos días el Perú está viviendo momentos gloriosos en sus luchas sociales. En la ciudad de Lima se han concentrado ingentes cantidades del Perú profundo, de personas que quieren una gran transformación, que quieren cambios en su país y se han presentado con el pecho adelante porque están dispuestos a morir para conseguir sus objetivos. Ellos son los hermanos que siguen a nuestros hermanos que han caído en la batalla. Los recordamos con todo el cariño y ese aprecio de haber ofrendado su vida por la transformación de nuestro país. Y los días 26, 27, 28 y 29 de julio seguirán siendo gloriosos y probablemente con mayor fuerza que el 19 de julio, que fue todo un éxito, que todo el mundo aceptó que fue una gran marcha, que una gran concentración de personas, de peruanos, exigían fundamentalmente la excarcelación del presidente Castillo y que se realice la gran transformación. Estos días que vienen y que se seguirán sumando a esas peleas de nuestro país por su cambio, por su transformación. Pero ¿por qué digo que todas estas grandes victorias, como el 19 de julio, del 27, 28, que serán célebres, por qué terminarán en el olvido? Me permito presentar esta interrogante. ¿Por qué es necesario aclarar nuestras mentes? Es necesario abrir los ojos. Estamos aprendiendo mucho en esta gran insurgencia nacional. Para comenzar, hemos comenzado con esa autoconvocatoria, lo que nunca antes sucedía. El mismo pueblo, sin contar ya con los partidos políticos ni las grandes centrales sindicales, está realizando esta gran marcha. Esta marcha que es contundente y que incluso los medios de comunicación de la derecha y de la extrema derecha han tenido que aceptarlo. Y además, las Fuerzas Armadas y policiales han tenido que retirarse de las calles. Eso se ha visto. Se ha visto que estas marchas son pacíficas, siempre han sido pacíficas, sino que en su corrido, en las marchas anteriores, habían sido infiltrados, ahí se ve claramente, infiltrados por la Policía Nacional de Perú y por las Fuerzas Armadas. Son ellos mismos los que generan estos grandes disturbios y que ocasiona la muerte de nuestros hermanos. Entonces, es necesario analizar esta situación y es necesario abrir los ojos porque los días 27, 28 y 29 serán contundentes, pero que termine en un éxito, que no solamente la marcha sea contundente, no solamente el despliegue de las personas para llegar a Lima sea contundente, que logre pasar las barreras impuestas por Dina Boluarte a través de una serie de medidas que cercaron a Lima para impedir que ellos llegaran. Pero ellos estuvieron. Por eso es el gran éxito. Pero hagamos que ese éxito no sea solamente el de una marcha. El éxito total es buscar la transformación. Y entonces es ahí en donde yo me permito decir que si no hacemos las cosas correctamente, estas marchas una vez más terminarán en el olvido. Pero antes, para continuar esta conversación, debo agradecer. Ustedes están viendo en el fondo un óleo. Eso pertenece a nuestro paisano Oscar Tarazona. Le he pedido permiso para presentar este óleo y pues le agradezco, tremendo. Es una reseña de lo que está sucediendo en el Perú, una exaltación de nuestros valores y lo voy a invitar, Oscar, te invito a que uno de estos días, cuando disponga de tiempo, hagamos una presentación en vivo de tu trabajo, de tus obras y te agradeceremos tremendamente que estés con nosotros en este canal YouTube. Gracias, Oscar. Igualmente, nosotros tenemos que recordar
esta canción. Pueblo querido, no pierdas la fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer, cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista, pueblo, quieren verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos esos clasistas y de todos esos racistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Atahualpa y prefieren a Pizarro, y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste. Eso es totalmente cierto, que no pasarán. El pueblo, el Perú profundo sobre todo, está abriendo los ojos. El Perú profundo está dejando de ser el siervo, el pongo, el humillado, el asalariado. Está levantando la vista, está abriendo los ojos, está abriendo su mente a convertirse en una persona con toda su integralidad, a ser una persona libre, independiente y que decide él su propio futuro y que no es más el pongo que tiene que esperar la orden del patrón para realizar una tarea y que deja de pensar totalmente en su futuro y en el manejo de su vida y de los activos de su país. Todo esto es lo que está sucediendo con esta gran marcha, esta gran insurgencia a nivel nacional. Gracias a Puno, a Cusco y a estos pueblos del sur, que esta gran marcha está tomando toda la vigencia y toda la dimensión para realizar este objetivo de la gran transformación. Entonces, nosotros debemos comenzar por eso, comenzar por bien aclarar de que el objetivo fundamental de la gran marcha, de la gran insurgencia, es llegar a realizar una nueva economía y una nueva sociedad. Ya no más desempleo masivo, ya no más pobreza extrema. Es necesario que esos dos objetivos fundamentales se logren al más corto plazo. Y para eso es necesario no solamente realizar las marchas, sino pensar en que las conquistas deben ir a eso, a la transformación. Y no solamente debemos exigir la libertad de Castillo, sino exigirle a Castillo que se manifieste, porque hasta ahora no lo hace. Hasta ahora el líder, el que es el presidente actual, prefiere un juego de abogados que una declaración de los destinos de su país. Y eso es importante remarcar. Es importante remarcar que Castillo sigue siendo el mismo de cuando comenzó su gobierno, que se está dejando manejar por unos y por otros, y que no pone claros objetivos hacia la transformación para el cual fue encomendado y por el cual él se hizo elegir. Él estuvo en las calles gritando la gran transformación y el cambio para su país, no más pobres en un país rico, lo decía constantemente. Y ahora ha bastado que esté en la cárcel para hacer un mutis. Ha tomado la silla presidencial para dejarse manipular. ¿Y cuál es la experiencia que él está sacando de este pasaje? Y sin embargo, el pueblo lo apoya. El pueblo quiere que salga de la prisión. El pueblo quiere que vuelva a sentarse en la silla presidencial. Y así debe ser. Y así debe ser porque él ha sido injustamente puesto en prisión. Tiene que salir. Pero ya no el Castillo que se dejó gobernar por la derecha, que se dejó gobernar por los amigos. Lo que se tiene que buscar es la transformación. Y él debe poner la guía para la transformación. No son los asesores que van a hacer la transformación. No son el primer ministro y los ministros los que van a realizar
el diseño de esa transformación es él mismo como jefe de equipo que tiene que lanzar la orientación correcta para realizar la transformación. Tenemos que ser claros. No solamente se trata de pedir la excarcelación de Castillo. Y es por eso que en el camino están saliendo una serie de pancartas, de consignas que están desviando al objetivo fundamental de esta gran insurgencia nacional. Como lo comentábamos en videos precedentes, una pancarta que felizmente ya no la veo en las calles es que recuperemos la democracia. No, ese es un engaño, pero total. Eso es para los ignorantes. Pensar de que vamos a recuperar la democracia cuando el Perú profundo sabe perfectamente que ha vivido 2 siglos sin democracia y que ha vivido varios siglos bajo la opresión de los españoles. ¿Cómo podemos hablar de recuperar la democracia si aquí nunca ha existido democracia? Entonces, dejar que esas pancartas se caminen en las calles y con el apoyo de las personas, ese es cometer un crimen. Estamos desviando las luchas del Perú profundo. Y siguen ahora apareciendo nuevos eslogans de adelantar las elecciones, de realizar las elecciones, de solamente que se cierre el Congreso. Entonces, no tenemos ahí objetivos de largo alcance. Nos estamos olvidando los objetivos fundamentales de la gran transformación. Nos estamos olvidando de que tenemos que eliminar el desempleo, tenemos que eliminar ese nivel de pobreza que existe. Como nuestros niños, pues de los 10 niños, 10 están pues, en malnutrición en las partes andinas. De los 10 niños menores de 5 años, los 10 están en estado de desnutrición. Las estadísticas lo dicen. Entonces nosotros necesitamos realizar una transformación. Y esta gran insurgencia que indudablemente lo prendió, la itincela fue la prisión de Castillo, pero eso ha motivado para que el deseo del Perú profundo no es solamente la liberación de Castillo, sino que es hacer respetar su voto, sea Castillo o no, el elegido fue elegido por ese Perú profundo y hay que hacer, ellos quieren que se respete su voto. Pero no solamente eso, ellos están entregando el pecho y hay muchas muertes para realizar el gran cambio, para que se ponga en marcha el gran cambio. Y eso en las pancartas no se está viendo. Y eso en los reclamos no se está viendo. Incluso se han olvidado de la recuperación de la Constitución del 79. Por eso es que adelanto a decir de que estas grandes marchas, comenzando por la del 19 de julio, ha sido victorioso, ha sido magnífico, y la del 27 y 28 lo serán igualmente, porque la población del Perú profundo sigue llegando a Lima y en cantidades mayores, y con la energía que le ha dado ese 19 de julio. Entonces, esto es necesario tomarlo en cuenta. No se trata solamente de un paseo a las calles de Lima, se trata de buscar la gran transformación, de que nuestro país se transforme en una sociedad equilibrada, que no existan personas, millones de personas en desempleo permanente, millones de personas en una miseria atroz y en forma permanente durante siglos. No puede ser. No puede ser que existan tantos pobres en un país tan rico, como lo decía constantemente nuestro presidente. No puede ser. Existen los mecanismos y es necesario darse cuenta. Y entonces esto es lo que yo trato de prevenir por eso es que he abierto este canal, para aclarar la mente de mis hermanos que están realizando grandes esfuerzos, sacrificios, hasta con su propia vida, pero para que no terminen el fracaso una vez más, para no estar desorientados por esos eslogans y esas consignas que nos lanzan los medios de comunicación y los partidos políticos miserables, que lo estamos viendo en el Congreso, cómo actúan.
Ellos buscan el beneficio personal, ellos buscan el beneficio del grupo y se olvidan totalmente del país, de aquellos que le eligieron. Entonces, esa situación es la que a mí me lleva a opinar de que si no rectificamos esto, estas grandes victorias seguirán terminando en el olvido como otras tantas. No caigamos en ese juego. Tenemos la gran oportunidad de las marchas del 27, 28 y 29 para que se aclare esta situación, que el objetivo fundamental es la transformación. Es necesario que Castillo salga de prisión, cierto, pero él debe ponerse en onda igualmente. Hasta ahora no ha dicho una sola palabra con relación al país en donde él vive. La única preocupación aparentemente es liberarse de la cárcel. No, está jugando como lo ha hecho desde el inicio en su gobierno, en su mandato. Tenemos que buscar la transformación y las personas que tienen ideas deben expresarse en ese sentido, no solamente apoyar a la marcha. Es necesario aclarar nuestras mentes y trazar la ruta hacia la gran transformación en términos claros, concretos, precisos. No solamente en lanzar esa frase de la gran transformación con los cuales ya varios presidentes han sido elegidos. Han sido elegidos bajo la consigna de la gran transformación, del gran cambio, y todos ellos nos han traicionado. Son corruptos, son venales, han matado a la gente, al Perú profundo. Entonces es necesario que reflexionemos en eso. Y es esto el motivo de un trabajo de investigación largo que desarrollo, que lo pongo a consideración de ustedes para discusión, para discutir, para conversar, intercambiar ideas, porque es necesario aclarar nuestras mentes. La transformación no se hace solamente gritando en las calles. Es necesario tener las ideas claras de cómo se realiza la transformación, en dónde está el problema por el cual siglos estamos desempleados, siglos estamos en la pobreza, y cómo es que podemos salir de esta situación. Es necesario que sea claro, y esto hasta ahora no existe. Entonces, hermanos, no olvidemos este deseo mío profundo de que pues hagamos algo para que nuestros hermanos vengan a la ciudad y salgan reforzados, no solamente en el espíritu de la lucha, del combate, sino de la transformación. Te lo repito, pueblo querido, no pierdas la fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer, cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista, pueblo, quieren verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos los racistas y de todos esos clasistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Atahualpa y prefieren a Pizarro, y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Así es, efectivamente, ni un paso atrás. Ya la fuerza de nuestros hermanos está en Lima. Lo que falta es abrir nuestras mentes, nuestra conciencia, y de cómo vamos a hacer el cambio. Necesitamos una transformación. Y eso no vendrá, ya lo está probado, eso no vendrá del esfuerzo de los políticos, menos del Congreso. Estamos lejos de ese poder judicial que debería ser el que equilibre las cosas en el país. Y nuestros gobernantes hasta ahora ninguno da la talla. Entonces somos nosotros, y es así. Entonces, para los hermanos que están llegando por primera vez a este canal, lo que nosotros tratamos en este canal es de esclarecernos, esclarecer la ruta hacia la gran transformación, esclarecer los objetivos fundamentales, la visión de sociedad. Queremos un país mucho más equilibrado,
en donde todos se conjuguen los unos a los otros, que no haya grandes diferencias, esas diferencias abismales que existe ahora entre que uno gana 1.000 soles si es que trabaja, porque ya les digo, hay millones que no trabajan, ¿ya? Los que trabajan ganan 1.000 soles y otros ganan millones de dólares. No puede ser. No puede ser que haya esas desigualdades inmensas. Tenemos que reconstruir o construir una nueva sociedad. Y para eso es necesario que se construya una nueva economía. Debemos entender que con leyes no se resuelve el problema. Con leyes no se resuelve el hecho de que hay las personas que están en hambre y por millones. ¿Cuántas constituciones ya hemos tenido? ¿Cuántas leyes salen del Congreso y cuáles ellas apuntan a resolver los problemas del país? Los problemas del Perú profundo. Y tenemos que tomar en cuenta eso y comenzar a ser racionales. Mientras no movamos la estructura socioeconómica del país, mientras no comencemos a moverlo hacia otros destinos, seguiremos en la misma situación. Y es por eso que estas luchas no son de ahora. Les vuelvo a recordar, estas luchas se vienen haciendo desde hace 10.000 años. Los esclavos, el esclavismo, la grande lucha de los esclavos, las grandes luchas que ellos han realizado, y muchas de ellas han ganado, pero luego han fracasado porque no han llegado a todavía entender cómo transformar su economía y su sociedad. Y lo vemos acá en América Latina, el Perú. Al gamonalismo le hemos ganado. Pero lo único que hemos logrado es darle personalidad al Pongo, pero por el resto seguimos en situación igual. Extremo desempleo, extrema pobreza. Entonces es necesario comprender de dónde viene este malestar profundo en la sociedad que lo desequilibra completamente. ¿Cuál es la raíz del problema? Hay que dedicarnos a querer entender eso, porque las otras alternativas, como por ejemplo, que es con la educación que vamos a salir, es un engaño a la derecha. Y no es que yo esté en contra de la educación. Yo formulo como una nueva manera de trabajar para el país el proceso de trabajo de concepción, que muy generalmente se conoce como economía inmaterial, la economía de conocimiento. Y para eso, cada trabajador tiene que alcanzar el nivel de doctor, pero no en el cartón, sino demostrar en la práctica que hizo un descubrimiento, hizo una innovación, hizo una creación, no que lo pinte, no que salga un cartón, no, tiene que, en términos concretos, para ser clasificado como un doctor, tiene que haber realizado un descubrimiento, una innovación. Esos son los trabajadores de esa nueva economía al que yo exijo que se instale inmediatamente. Y para eso se necesita un alto nivel de educación. Pero no la educación que nos lo están dando ahora, pues indudablemente. Una educación de plagio y de repetición de libros viejos. Y totalmente alejados de nuestro objetivo de querer ser un país grande y tener un Producto Bruto Interno elevado como tienen los países del norte. Y eso no lo vamos a hacer con la chaquitaria. Eso no lo vamos a hacer con la industria de los siglos XVII y XVIII que estos miserables políticos siguen insistiendo en que se haga acá en el país. No. Entonces, yo no estoy por eso, porque la educación va hacia un segundo nivel. Pero lo fundamental para que exista un reequilibraje en el país, un equilibrio entre los unos y los otros, está en la parte económica. Hay que transformar, hay que modificar lo que en la raíz del problema está en la repartición de la riqueza creada. Resulta que la riqueza creada desde hace 10.000 años es acaparada por un número pequeñísimo de personas. Está como el caso del gamonal, si no lo quieren entender. El caso del gamonalismo. Una sola familia concentraba la totalidad de las tierras
agrícolas, las tierras cultivables de varios departamentos, como ha pasado en la Convención Hilares, con este gamonal Romanville. Entonces, no estamos lejos de esa situación. Hoy día tenemos en la costa grandes empresas nacionales y multinacionales. Son ellas las que han seguido el paso al gamonal. Ya no son gamonales, son empresarios de alto nivel, pero que concentran toda la riqueza y que la totalidad de esa riqueza queda en la mano de ellos. Y para los trabajadores, poquísimo, y para la gente que no tiene trabajo, nada, nada. Entonces, ese tipo de sociedad la tenemos que cambiar. Y ese es el origen de la gran insurgencia. Esta gran insurgencia se ha robustecido porque ellos están viendo que hay posibilidades de hacer cambios y que hay una gran cantidad de personas que lo desean. Por eso ese 19 de julio será famoso en las luchas sociales. Pero será famoso en la medida que lo concretice, que concretice el gran cambio, que saque a Castillo de la prisión y que además se ponga en ruta la transformación del país. Y esa transformación y ese objetivo no es para alcanzarlo a 20, 50 años. Ahí nos engañan una vez más. Estos objetivos son para alcanzarlos en el corto plazo. En el corto plazo son objetivos de largo plazo, pero que se comienzan a ejecutar inmediatamente. Como por ejemplo el desempleo. Y yo lo he dicho en muchas oportunidades y lo he escrito en mis libros. En 4 años, más un año de cebar la máquina, en el país desaparecemos el desempleo. Pero no desaparecemos el desempleo para un año, 2 años y que de nuevo vuelva a aparecer, no. Hay que instalar mecanismos que son esos mecanismos, una vez puestos en ruta, esos mecanismos hacen que el pleno empleo, o sea, que se aparezca el desempleo constantemente y para siempre. Porque nosotros hemos vivido miles y miles de años sin desempleo, miles y miles de años sin pobreza. Lo podemos lograr, son mecanismos que es necesario conocerlos y no son del otro mundo. Solamente que hemos sido pongos, hemos sido asalariados y lo único que sabemos es trabajar y que nos den una orden y ahí trabajamos. Pero no sabemos manejar nuestro destino, manejar nuestros recursos. ¿Y cuántos recursos tenemos? Y la frase es célebre: somos pobres en un país rico. Somos un país rico. ¿Por qué vienen las transnacionales al país? Porque existen recursos fundamentales y porque existe un pueblo trabajador. No solamente son los recursos a los cuales ellos vienen también porque hay un pueblo trabajador que realiza las mismas acciones que hacen en los países del norte, pero a un precio miserable. Entonces, existen todas las condiciones para que nosotros mismos, por nosotros mismos, hagamos ese cambio. Y es por eso es que hemos comenzado conversando de la democracia. Y hemos sacado varias definiciones para que nosotros reflexionemos. Las definiciones que nos lo dan corrientemente son definiciones que trascienden a la democracia representativa. Y estamos viendo que la democracia representativa, que la que existe ahora, que se conforma en varios organismos centrales como el Congreso, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y policiales, más el presidente de la República, esos constituyen los organismos de una democracia representativa. Pero estamos viendo cuáles son los efectos de esa democracia representativa y que en definitiva sigue siendo la democracia censitaria de los primeros años, en donde los magnates en forma directa manejaban a la economía del país, a la sociedad y a la política. Hoy día lo hacen a través de representantes que tienen ellos que lo financian. Y lo estamos viendo claramente, cómo Keiko ha sido financiado para en sus campañas, cómo los otros candidatos son financiados, incluso el alcalde, el gobernador y todos son financiados porque ingresan a una pelea por el curul en donde se juega mucho dinero y para lo cual precisamente las empresas quieren tener
a su personaje ahí, para que sea él quien le dé las obras, sea él el que le gire todo el dinero y que le pase, si la obra está mal hecha, que lo apruebe de todas maneras. O sea, la corrupción completa. Esa es la democracia representativa y que encima se dedica a matar a nuestros propios hermanos. Esa es la democracia representativa. Entonces, ¿cómo vamos a seguir en una democracia? ¿Cómo vamos a decir, volvamos a la democracia? Es una estupidez decir, volvamos a la democracia, no haber entendido nada. Entonces, tenemos que construir democracia. Y como para construir democracia hay que comenzar pues, a discutir y conversar. Y de ahí esas dos definiciones, y existen otras que lo podemos conversar, pero para mí yo con esas dos definiciones podría avanzar ya un tanto en la explicación de este fenómeno. En una de las definiciones, lo que nos está hablando es de la democracia representativa, que en definitiva es la democracia censitaria. Y en la otra definición de Lincoln, ¿no? Es una democracia que se aproxima más a los objetivos que tenemos. Es una democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pero hay que entenderlo. ¿Y cómo eso se puede poner en práctica? Porque hasta ahora en ningún país del mundo se ha puesto en práctica. Sí ha habido aproximaciones, ¿cierto? Como por ejemplo en los países nórdicos, en donde el monto del presupuesto era bien aproximado al monto del Producto Bruto Interno del país. Es decir, la totalidad de la riqueza que se generaba durante un año, la casi totalidad de esa riqueza se iba al presupuesto público. Y ese presupuesto público era manejado honestamente, sin corrupción. Y es así como esos países pues avanzan en educación, avanzan en tecnología, avanzan en ciencia, avanzan en cuadro de vida, calles hermosas, jardines hermosos, casas bonitas, avanzaban a un cuadro de vida de un ser humano que lo pueden lograr hoy día. Pero desgraciadamente en esos mismos países han habido tremendos retrocesos. ¿Por qué? Porque justamente no han movido el elemento fundamental que genera los problemas. Una vez más, esos países están en total retroceso, porque no han tocado el punto central. Y eso es lo que estoy diciéndoles ahora. Todas estas grandes luchas que estamos haciendo en el Perú terminarán en el olvido, por no decir fracaso, por si no tocamos el punto central del origen del problema y lo resolvemos hacia una transformación. Entonces, hermanos, el objetivo de este canal es ese, conversemos. Y para alertarles a nuestros hermanos desde ahora, que esa gran lucha del 19 de julio no quede en el olvido. Que esas luchas que vienen y que se notan con mayor fuerza que se van a realizar el 27, 28 y 29, que tengan éxito. Y el éxito no es haber marchado en las calles. El éxito no es haber aglutinado una gran cantidad de hermanos del Perú profundo. Eso es un éxito a medias. El éxito es recordar cuál es el objetivo fundamental. Es la transformación, es la eliminación de la pobreza, es la eliminación del desempleo. Pero eso no se hace por arte de magia, pues. Eso se hace conociendo bien el tema y formulando bien los objetivos y los pasos a realizar. Y ese es el objetivo de este canal. En este canal queremos conversar ese tema y prevenir a nuestros hermanos y formar un gran equipo de personas que esté dispuesto a integrarse en cualquier parte del Perú para realizar la gran transformación. Vayamos por ese camino, por ese objetivo fundamental. Hemos sido doblegados en la invasión española y hemos continuado a seguir doblegados en la República. La República no ha sido del Perú profundo. La República ha sido de los militares de alta jerarquía y de los poderes fácticos. Eso también tiene que desaparecer. Nosotros necesitamos un cuerpo de las Fuerzas Armadas y policiales al servicio del país, no para que mate a sus hermanos, qué miserables. Eso tiene que desaparecer. La fuerza policial, que ya lo sabemos, está totalmente corrupta.
de punta a punta, está totalmente corrupta. Eso tiene que desaparecer. Y tenemos que generar un organismo que permita vigilar y guardar, porque siempre hay algunos desarreglos en la sociedad, pero un cuerpo policial que esté cercano a la sociedad y que no se sirva de esos puestos para hacer actos de corrupción, para enriquecerse, él, su familia y sus amigos. Y las Fuerzas Armadas, pues, en lugar de defender la frontera, por lo menos, se dedica a matar a sus hermanos. Está totalmente mal orientado, porque las Fuerzas Armadas que tenemos hoy día incluso no tienen soberanía, porque ni el país lo tiene, menos la Fuerza Armada. La Fuerza Armada es educada tal como quiere Estados Unidos, el gendarme mundial. Nosotros hay que liberarnos de eso. Queremos ser un país autónomo, independiente y manejar nuestra propia vida y nuestros propios recursos, en tanto que individuos y en tanto que sociedad. Muchas gracias, hermanos.